también nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, mire, vean, hay 3 cosas que se deben de hacer para formar una fe musculosa en nuestra vida. Oír la palabra de Dios inicia la fe, número 1. Oír la palabra de Dios inicia la fe. Esto nos lo dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17. Por favor, alguien que me busque esta cita bíblica. ¿Inicia tu fe? Por el oír. Pero por el oír que al vecino. No. Por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. La segunda es hablar la palabra activa la fe. Hablar la palabra activa la fe. Eso lo encontramos en Josué capítulo 1 versículo 8. Escuche eso. Nunca se apartará de ¿dónde? De tu boca. Hablar la palabra activa la fe. Nunca se apartará de ¿dónde? De tu boca. Tú tienes que empezar a hacer eso, hermano, para que tu fe sea musculosa. Empieza a hablar la palabra. Háblatela, predícate tú mismo. Cuando tú te sientes más desanimado es cuando más necesitas, hermano, hablarte las promesas bíblicas, lo que Dios te ha hablado, hermano. Porque así lo hacía este varón. Usted se puede imaginar Josué cuántas veces se repitió, ¿verdad? Porque dice nunca se apartará, y él era un hombre obediente. Entonces la obediencia, mira, lo llevó a que él se repetía quién era él, porque él tuvo momentos difíciles. Amén. Pero en esos momentos difíciles, ¿qué hizo? Él hablaba la palabra, se predicaba él mismo, se repetía las promesas. Él mismo estaba activándose en fe, porque era la única manera de permanecer, hermano, y de establecer una relación tal con el Dios Todopoderoso que lo llevara permanentemente a la victoria, tal como se lo había prometido el Dios de Israel. Entonces, miren, nosotros encontramos aquí esto mismo en Abraham, y por eso es que está aquí, mire, está aquí dentro de todos los hombres de fe robusta, los que fueron hombres que alcanzaron cosas por la fe. Abraham, mire lo que decía. Abraham le estaban dando una orden que parecía contraria a la promesa que le habían dado, porque Abraham esperó por esa promesa muchos años. Primero, Abraham oyó la palabra. O sea, su fe inicia por medio de el oír la palabra. Le dan esa promesa. Y entonces, hermano, él necesitó hablarse la palabra para que activara su fe, la que ya tenía por el oír la palabra. Él tenía que repetirse. Por eso usted encuentra en el versículo 19 que dice, pensando que Dios era poderoso. Él iba a hacer lo que Dios le mandó a hacer como prueba. Él lo iba a hacer. Pero mire cómo dice, pensando en que Dios era, o sea, él se estaba repitiendo, Señor, pero tú me prometiste un hijo, yo esperé tantos años por ese hijo, pero tú me prometiste que en él tendría yo descendencia, que había descendencia. Él se repetía eso para soportar la prueba. Amén. Hermano, y nosotros en los mejores de los casos, cuando estamos siendo probados, de lo último que nos acordamos es de repetir las promesas del Señor. Amén. Y vaya que tenemos buenas promesas, porque tenemos promesas proféticas, promesas que el Señor mismo nos ha dado en sueños, que se nos ha revelado, promesas de su palabra. La Biblia está llena de sus promesas, y que son es para los que creen, porque para los que creen todo es posible. Imagínense usted eso. Lo tercero, ejecutar la palabra demuestra la fe. Santiago capítulo 2 versículo 17. Alguien que me lo busque, por favor. Así también la fe, si no tiene ¿qué? Obra, es muerta en sí misma. Miren lo que el Señor, y voy a poner por ejemplo, como ejemplo a nuestro hermano Daniel, que dio su testimonio, parte de su testimonio. Mire, hermanos, que el hermano dice, mire, yo he aceptado con humildad lo que el Señor quiere hacer conmigo. Y después de estar tan arriba, ahora el Señor me ha dicho, yo te sostengo,
pero yo te sostengo ahora así. Miren lo que es eso, hermanos. Su fe de que Dios lo sostiene lo ha llevado a aceptar lo que Dios le ha presentado. Y ahora Dios le ha presentado la posibilidad que él haga aseo. Él hace aseo en un colegio, que él reparta un tinto. Y a cambio de esa obediencia y sumisión a Dios en eso, Dios permite que a él le llegue bendición para comida que no la tenía y un techo. Ustedes se dan cuenta, hermano, que la fe no es solo que te encierres, sino que la fe va también de algo que yo le he llamado pujo, a través de leer la Biblia y de ver que en alguna parte dice, y como que yo sufro dolores de parto, dice. Ese dolor de parto es, hermano, como que tú tienes fe y estás pujando. O sea, no es solo la fe aquí. Porque entonces, ¿en dónde encajaría esto, hermano, de ejecutar la palabra? Eso es lo que está haciendo el hermano Daniel. Está ejecutando la palabra por medio de la fe que tiene, de que Dios es el que lo sostiene bajo la circunstancia en que está en este momento. Porque si él pasa este momento, ay, mis queridos hermanos, él no sabe para dónde lo lleva el Señor. Porque si él pasa este momento, no se sabe lo que el Señor va a hacer mañana más tarde. Porque solamente Dios determina nuestro recorrido a través de nuestra obediencia. Pero hay fe que nosotros decimos tenemos, pero es una fe como pasiva. Nos presentan algo y no queremos porque yo era del estrato 7. Entonces yo no quiero lo del estrato 1. O sea, yo digo, ¿cómo obra el Señor allí? Tú le estás pidiendo un empleo, pero como tú quieres el empleo que tú tenías antes, tú quieres estar en la oficina y por eso no te mueves, porque Dios es poderoso. Escuchaba yo un testimonio de un hombre que quería grabar un disco porque en el mundo había sido un músico y había cantado y había arreglado algunas canciones y le iba muy bien. Ahora entonces la vida le da un vuelco, se encuentra con Jesús y entonces viene y dice, no, yo me quedo esperando en la casa hasta que el Señor mande aquí a una empresa disquera para que grabe las canciones que estoy así arreglándole a él. Y se le pasó toda la vida, las canciones quedaron allí y nunca apareció la disquera. Su fe era que lo tenían que venir a buscar a su casa, por eso él no iba a salir, porque es que esas canciones ya se las estaba arreglando para el Señor. Entonces cuando el pastor le decía, ¿por qué no cantas tus canciones acá en la iglesia? No, porque eso va a salir en disco. Va a salir en disco, porque yo creo en las promesas de Dios. Yo creo que Dios me hará un cantante, yo creo que Dios. Y entonces voy a esperar. ¿Cuántas veces le llegaron a decir, oye, ¿por qué no toca la disquera fultal, la otra, la cristiana? No. Yo sé que Dios, yo tengo fe de que ellos van a venir a mi puerta. Y así, hermano, él nunca ejecutó la fe que decía que tenía. Sobre esta base decimos, tenía muchas cosas que entregarle al Señor en su corazón. Hermanos míos, hablar la palabra es confesarla. Hermano, usted tiene que confesar la palabra y ejecutar la palabra que confiesa. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Jesucristo. Permítame decirle algo. La fe auténtica surge de la total obediencia a la palabra de Dios. Su fe necesita basarse en la palabra del Dios viviente para que se pueda hacer musculosa. Y le digo otra cosa, hermano. No puedes tener tu confianza en la fe que dices que tienes, porque así no funciona eso. Usted tiene que tener su confianza puesta en Jesucristo, que cuando te dé esa fe, entonces actúa, porque no va a ser la fe lo que lo va a hacer el milagro. El milagro lo va a hacer ¿quién? Jesucristo. Hermano, no es decir tengo fe sin tener la esperanza puesta en Jesucristo. No es así.
Porque mi confianza totalmente la tengo que tener es en Jesucristo. Es más, mi fe está direccionada hacia Jesucristo, hermano. Entonces, cuando mi fe está direccionada hacia Jesucristo, entonces yo no confío en mi fe. No, yo confío en Jesucristo. Espero en Jesucristo. Actúo en el nombre de Jesucristo. Por eso es que nosotros nos llamen evangélicos, nos llamen pentecostales, nos llamen como sea, como nos quieran llamar. Nosotros actuamos en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. No repetimos esas palabras. Nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre doblamos nuestra rodilla. En el nombre en que todo el mundo un día tendrá que subirse y arrodillarse ante él. Aún la palabra dice que los demonios creen y tiemblan ante ese gran nombre, porque él es nuestro sumo sacerdote, poderoso en gran manera, digno de honrarle y de glorificarle todos los días de nuestra vida y entregarle todos los días de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, para que él actúe como quiera actuar. Ahora, el que tiene que orar y pujar eres tú. Tú eres el Josué de hoy. Esas palabras que el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él día y noche, repítete las promesas día y noche. Tú no puedes dejar de leer la Biblia, mi amado. La Biblia dice que por su llaga hemos sido sanos. Repítete esas palabras, hermano. Yo recuerdo una hermana que estaba sumida en una silla cuando ella daba el testimonio, que dijo que ella duró alrededor de 3 años repitiéndose que Jehová era su pastor y que nada le pasaría y que nada le faltaría, que no le faltaría su sanidad, que no le faltaría. Duró 3 años y eso se repetía y se repetía y se repetía, que la gente le molestaba que ella repitiera esa palabra porque ella no tenía otro mensaje sino ese. Lo que pasa es que ella estaba tratando de robustecer que su fe, para poder creer que a ella no le faltaría su sanidad. Quiero decirle, hermano, que ella a los 3 años empezó a recuperar su movilidad y hoy en día camina, porque ella se repetía y se repetía y se repetía día y noche esa palabra, hermano. Lo otro que empezó a hacer fue ejecutar la palabra, porque ella dice que ella intentaba mover el pie aunque el pie no se le movía. Ella intentaba mover el pie, y todos los días que repetía la palabra, intentaba mover. A los pocos minutos otra vez repetía esa cita bíblica, intentaba mover el pie. Hasta que llegó un día después de 3 años, que repitió la palabra y el pie se le movió. Cuando ella vio eso, siguió repitiendo y el otro pie se movió. Y así fue que empezó su proceso en Jesucristo de sanación. Hoy en día camina. Porque, hermano, mire, la fe no es una emoción. En nosotros como que a veces confundimos eso. Una fe que sea musculosa, hermano, tiene que entrar con la oración, con la lectura de la palabra, hermano. Yo escuchaba, estoy leyendo un libro que se llama Sol Detente, y decía el varón: mire, se confesaba el pastor, decía: mire, yo me confieso en este libro y digo, mis oraciones eran: Dios mío, bendíceme en este día. Y no daba para decir más nada porque no me salía más nada. Y él dice: pues parece que en algún momento el Espíritu Santo me tomó y me hizo entender que yo tenía que decir, eran oraciones violentas, oraciones que arrebataran el reino, oraciones donde yo confiara. Es que con esas palabras parecía que no estaba confiando en nada. Y el asunto era de fe. Y él dice, ya él empezó a suplicarle al Señor que diera un espíritu de fe, porque él como